Hijos dejan a su padre con un solo pato en medio de la nada, y lo que él hace. Manuel García despertó aquella mañana de septiembre con una opresión en el pecho que no podía explicar. La casa estaba demasiado silenciosa, un tipo de silencio que lastimaba los oídos. A los 72 años conocía bien los sonidos de su propiedad, cada crujido de la madera vieja, cada suspiro del viento por las rendijas de las ventanas. Se levantó despacio de la cama, sintiendo las articulaciones quejarse como siempre lo hacían desde que cumplió 70. Fue hasta la cocina, esperando encontrar el café ya listo, como Elena García solía hacer antes de irse al trabajo. Pero la cocina estaba vacía, fría, sin el olor reconfortante del café recién colado. «¿Elena?», llamó con la voz ronca de la mañana resonando entre las paredes. Silencio. «¿Ricardo? ¿Javier?». Nada. Fue entonces cuando vio el papel sobre la mesa. Una hoja blanca común, arrugada en los bordes como si alguien la hubiera sostenido con demasiada fuerza antes de dejarla ahí. Manuel tomó la nota con manos que empezaban a temblar. No necesitaba lentes para leer. Todavía tenía buena vista, pero las letras parecían bailar frente a sus ojos. «Papá, vendimos la propiedad. La nueva dueña llega en 2 días. Tienes que salir. Ya hablamos con ella. Vas a recibir un lugar para quedarte. Fue la mejor decisión para todos. Elena, Ricardo y Javier». Manuel la leyó 3 veces. 4. 5. Como si las palabras fueran a cambiar de significado si seguía intentándolo. Sus dedos apretaron el papel hasta que quedó completamente arrugado. Las piernas le flaquearon y tuvo que sentarse en la silla más cercana. Vendieron su tierra, la tierra donde nació, donde sus padres y abuelos trabajaron hasta el último día. La tierra que le prometió a su esposa, fallecida ya hacía 8 años, que jamás dejaría salir de la familia. Y lo hicieron durante la noche, como ladrones. No, peor que ladrones. Los ladrones no te miran a los ojos durante años fingiendo amor. Las manos de Manuel temblaban mientras intentaba procesar lo que estaba pasando. Elena era maestra en la ciudad. Siempre se quejaba de que el rancho quedaba demasiado lejos. Ricardo trabajaba en una oficina y decía que no tenía tiempo para visitar. Javier, el más joven, se había mudado a Monterrey y solo aparecía en Navidad. Pero nunca imaginó que harían algo así. Un sonido suave vino del patio. Manuel levantó los ojos húmedos y vio a través de la ventana una mancha blanca moviéndose cerca del tanque de agua. Copito, el pato que criaba desde hacía casi 3 años, desde que encontró al animalito herido cerca del arroyo que cruzaba la propiedad. «Al menos tú todavía estás aquí», murmuró Manuel, sintiendo que las lágrimas por fin caían. Se levantó y caminó hasta el cuarto que había sido de Elena cuando era niña. Abrió su ropero y allí, al fondo, encontró una caja de zapatos vieja. Dentro estaba todo lo que tenía de valor en el mundo: algunos documentos, fotos antiguas y una pequeña libreta de ahorros. Manuel abrió la libreta y vio el saldo: 50,000 pesos, ahorros de toda una vida de trabajo duro. Fue hasta su propio cuarto y comenzó a juntar su ropa en una maleta vieja de cuero. No tenía mucho. Unas camisas, pantalones, la camisa de cuadros color café que usaba para trabajar en el campo. Guardó la caja con los documentos en el fondo de la maleta. Manuel miró alrededor de la casa. Cada rincón tenía un recuerdo. Ahí, en el rincón de la sala, fue donde le enseñó a Elena a caminar. En aquella ventana, Ricardo solía quedarse mirando las estrellas cuando era pequeño. En la cocina, su esposa Guadalupe cantaba mientras preparaba la comida de los domingos. «¿Cómo pudieron?». La voz de Manuel salió quebrada, hablando con las paredes vacías. «¿Cómo pudieron hacerme esto?». Tomó la maleta y salió por el patio. Copito vino corriendo hacia él, graznando bajito como siempre hacía cuando lo veía. Manuel se agachó con dificultad y tomó al pato en brazos. «Ahora solo somos tú y yo, Copito. Solo nosotros dos». El pato apoyó la cabeza en el pecho de Manuel como si entendiera, y a lo mejor entendía. Manuel siempre conversaba con los animales desde niño. Su madre decía que tenía un don especial. Guadalupe lo encontraba bonito. Pero los hijos,
Los hijos pensaban que se estaba volviendo senil. Manuel miró la tierra alrededor. 3 hectáreas de propiedad que su familia cultivó por generaciones. Tierra buena, tierra que daba maíz, frijoles, yuca. Tierra que ahora pertenecía a un extraño. Sintió el pecho apretarse de nuevo, más fuerte esta vez. Comenzó a caminar. No miró hacia atrás. Si miraba, no podría irse. Copito se quedó quieto en sus brazos, solo observando todo con esos ojos redondos y atentos. El camino de terracería era largo. Manuel no tenía carro, nunca lo tuvo. Siempre usaba la bicicleta vieja para ir al pueblo cuando necesitaba, pero ahora no podría pedalear con la maleta y el pato. Entonces caminó, un paso después del otro, sintiendo el sol de septiembre calentarle la espalda. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Pasó por la casa del vecino, don Facundo, pero no se detuvo. No quería que nadie lo viera de esa manera, roto, humillado. Facundo estaba en el porche y le saludó con la mano, pero Manuel solo levantó la mano brevemente y siguió caminando. El pueblo de Valle Alegre quedaba a 8 kilómetros de allí. Manuel nunca pensó que fuera una gran distancia, pero ahora, con 72 años a cuestas, una maleta pesada y un pato en los brazos, cada paso parecía una eternidad. Le dolían las piernas, los pies le ardían dentro de las botas viejas de cuero. Se detuvo debajo de un jacaranda para descansar, puso la maleta en el suelo y se sentó sobre ella, todavía sosteniendo a Copito con cuidado. El pato graznaba bajito, preocupado. «Todo está bien, amigo», dijo Manuel, pasando la mano por las plumas blancas y suaves. «Vamos a encontrar un lugar, pero ¿hacia dónde?» No conocía a nadie en Valle Alegre, no de verdad. Conocía de vista, saludaba en la calle, pero nunca tuvo amigos cercanos en el pueblo. Siempre fue un hombre de campo, de las siembras, de los animales. El pueblo siempre le pareció un lugar extraño, con sus calles angostas y su ruido constante. Manuel sacó del bolsillo un pedazo de pan que había guardado y lo compartió con Copito. El pato comió directo de la palma de su mano, confiado. Al menos alguien todavía confiaba en él. Después de unos 20 minutos descansando, Manuel se levantó y continuó la caminata. El sol estaba más alto ahora, debía ser casi mediodía. Tenía sed, pero no había traído agua. No pensó bien en nada cuando salió. Solo quería irse antes de que el dolor en el pecho lo matara ahí mismo en esa casa vacía. El camino empezó a estar más concurrido cuando se acercó al pueblo. Algunos carros pasaron, levantando polvo rojo que se pegaba al sudor de su rostro. Nadie se detuvo a preguntar si necesitaba ayuda. Nadie nunca preguntaba. Manuel entró a Valle Alegre por la calle principal. El pueblo no era grande, tal vez 5.000 habitantes en total. Tenía una plaza central con una iglesia antigua, algunas tiendas, un abarrotes, 2 bares. Era allí donde venía una vez al mes a comprar lo que no producía en la tierra. Sus pies estaban en carne viva ahora. Sabía que necesitaba parar, descansar de verdad, pero ¿dónde? No tenía dinero para hotel si es que existía hotel en Valle Alegre. Necesitaba guardar cada centavo de esos 50.000 pesos. Fue a la plaza y se sentó en una banca debajo de un árbol grande. Puso la maleta a un lado y a Copito en el regazo. Algunas personas pasaron mirando con curiosidad al viejo que sostenía un pato, pero nadie dijo nada. Manuel cerró los ojos por un momento. Estaba cansado, tan cansado. No solo del cuerpo, sino del alma. ¿Cómo había llegado a eso? ¿Cómo había dado todo de sí para los hijos, trabajado hasta que las manos se le callosearon, ahorrado cada centavo para darles educación, y ahora estaba ahí, sin nada, sin nadie? ¿Se siente bien? Manuel abrió los ojos y vio a una mujer parada frente a él. Tendría unos 60 y tantos años, cabello gris recogido en un moño, vestido sencillo pero limpio. Tenía ojos amables, de esos que todavía saben ver el sufrimiento ajeno. «Estoy», mintió Manuel, con la voz cansada. «No lo parece», dijo la mujer, y había verdad en esas palabras, no juicio. «¿El señor viene de lejos?»
De lejos no, de demasiado cerca. La mujer miró al pato, luego la maleta vieja. Después de vuelta al rostro marcado de Manuel, entendió sin necesidad de palabras. Tenía esa sabiduría que solo llega con los años y con el sufrimiento propio. «Me llamo Clara», dijo, sentándose en la banca junto a él. «Clara Vargas. Tengo un hostal allá en la esquina, el Hostal de las Flores. No es nada grande, solo 6 habitaciones, pero es honesto. No tengo cómo pagar hospedaje», dijo Manuel con la voz baja de vergüenza. «No pedí dinero», respondió Clara con suavidad. «Necesito a alguien que haga unos trabajos, arreglar llaves, pintar unas paredes, cuidar el jardín. Mi rodilla no está bien, se me hace difícil hacer todo sola. Si el señor acepta trabajar unas horas al día, puede quedarse en una de las habitaciones. Y hay un rinconcito en el patio donde su pato puede estar». Manuel miró a Clara tratando de entender si era verdad o lástima, pero los ojos de ella eran sinceros. De verdad necesitaba ayuda, y él necesitaba un techo. «Me llamo Manuel», dijo finalmente. «Manuel García». «Mucho gusto, don Manuel. ¿Vamos?» Clara se levantó y esperó. Manuel tomó su maleta, acomodó a Copito en sus brazos y siguió a la mujer por las calles de Valle Alegre. El hostal estaba en una calle tranquila, una casa de una planta pintada de amarillo claro, con flores en el porche. El letrero decía «Hostal de las Flores» en letras rojas ya descoloridas. «No es mucho», dijo Clara abriendo la puerta, «pero es limpio y seguro». El interior era sencillo pero acogedor. Una pequeña recepción con un mostrador de madera, una sala con sofás viejos pero cómodos, un pasillo con las puertas de las habitaciones. Olía a café y a flores frescas. «Su habitación va a ser esta». Clara abrió la última puerta del pasillo. Era un cuarto pequeño con una cama individual, un ropero, una mesita y una ventana que daba al patio. «El baño es compartido, está allá al final del pasillo. Y puede dejar su pato en el patio, hay un área cercada donde va a estar seguro». Manuel entró al cuarto y puso la maleta sobre la cama. Era sencillo, pero era más de lo que tenía media hora atrás. Era un techo, era dignidad. «Gracias», dijo, y por primera vez en muchas horas sintió que tal vez podría sobrevivir a aquello. «De nada. Descanse hoy. Mañana hablamos de los trabajos. Y hay comida en la cocina si tiene hambre. Siéntase como en casa, don Manuel». Clara salió cerrando la puerta con suavidad. Manuel se quedó parado en medio del cuarto, todavía sosteniendo a Copito. Entonces, por primera vez desde que leyó aquella maldita nota, se permitió sentarse y sentir todo de verdad. Las lágrimas vinieron fuertes, silenciosas. Copito graznaba bajito, preocupado, y Manuel solo apretó al pato contra su pecho como si fuera lo último que lo ataba a la vida. Y tal vez lo era. Lloró por la tierra perdida, por la confianza traicionada, por los hijos que creyó conocer, pero que eran extraños, por la esposa que ya no estaba allí para decirle que todo iba a estar bien. Lloró hasta quedarse sin lágrimas, hasta que el cuerpo le dolió de tanto sollozar. Cuando por fin paró, la tarde ya estaba cayendo. La luz dorada del atardecer entraba por la ventana, iluminando aquel cuartito sencillo. Manuel se levantó, se lavó la cara en el baño compartido y llevó a Copito a conocer el patio. El espacio era pequeño pero bien cuidado. Tenía algunos árboles frutales, un semillero de hortalizas y sí, un área cercada con un tanque de agua donde Copito podría quedarse. Manuel soltó el pato allí y se quedó observando mientras exploraba el nuevo espacio, nadando en el estanque, graznando satisfecho. «Por lo menos uno de nosotros es feliz», murmuró Manuel. Volvió adentro y encontró a Clara en la cocina preparando la cena. El olor de los frijoles en la estufa hizo que el estómago de Manuel rugiera. No había comido desde la mañana anterior. «Siéntate ahí», dijo Clara señalando la mesa. «Ya casi está listo». «No quiero ser una molestia». «Molestia es comer sola todos los días. Hazle compañía a esta vieja aquí». Manuel se sentó y se quedó observando a Clara trabajar. Se movía por la cocina con la facilidad de quien conocía cada rincón, cada olla, cada condimento.
Tenía una pierna que claramente le molestaba, haciéndola cojear ligeramente. «¿Cuánto tiempo tiene el hostal?», preguntó Manuel, más para romper el silencio que por curiosidad. 15 años. Mi esposo y yo lo compramos cuando se jubiló. La idea era tener un lugar tranquilo para pasar los últimos años. Clara movía los frijoles sin mirar a Manuel. Él se fue hace 7 años. Problema del corazón. Desde entonces soy solo yo y los huéspedes que van y vienen. Lo siento mucho. La vida sigue, don Manuel, siempre sigue, incluso cuando creemos que no podemos dar un paso más. Sirvió 2 platos abundantes: arroz, frijoles, una carne asada que debía haber sobrado del almuerzo, ensalada sencilla. Comida honesta de la que alimenta el cuerpo y calma el alma. Comieron en un silencio cómodo. Manuel no recordaba la última vez que había hecho una comida de verdad. En los últimos meses, desde que los hijos dejaron de visitarlo, comía cualquier cosa, sin ganas, solo para mantener el cuerpo funcionando. «¿Puedo preguntar qué pasó?», dijo Clara después de un rato. «No tienes que responder si no quieres». Manuel masticó despacio, pensando si lo contaría o no. Pero, ¿qué diferencia hacía? Clara era una extraña, no lo iba a juzgar, no tenía motivos para hacerlo. «Mis hijos vendieron mi tierra», dijo simplemente. «Me desperté hoy y se habían ido durante la noche. Dejaron una nota diciendo que la nueva dueña llega en 2 días y que tenía que irme». Clara se detuvo con el tenedor en el aire, los ojos desorbitados. «¿Pueden hacer eso? ¿Legalmente?» «No sé, probablemente no. Pero ¿qué puedo hacer? No tengo dinero para un abogado. Ni siquiera sé si falsificaron mi firma o si firmé algo sin darme cuenta». Manuel bajó la cabeza. «Tal vez me lo merezco. Tal vez fui un mal padre y ni siquiera lo noté». «No digas eso», dijo Clara con firmeza. «Que un hijo abandone a su padre no es porque el padre fue malo, es un hijo que no aprendió a tener corazón. Mi esposo siempre decía que la gratitud se aprende en casa, pero no siempre brota la semilla». Terminaron de comer y Manuel ayudó a lavar los platos, a pesar de que Clara protestó. Era bueno tener algo que hacer con las manos, algo en que enfocarse más allá del dolor en el pecho. Después Manuel salió al patio una vez más para despedirse de Copito. El pato estaba durmiendo acurrucado cerca del estanque, con la cabeza escondida bajo el ala. Parecía tranquilo, seguro. Por lo menos uno de ellos dormía bien esa noche. De vuelta en la habitación, Manuel abrió la maleta y sacó la foto de su esposa. Guadalupe sonreía en la imagen, joven todavía, con el vestido floreado que tanto le gustaba. Manuel pasó el dedo por la fotografía con cuidado. «Perdóname, mi amor», susurró. «No pude cumplir la promesa. Perdí nuestra tierra. Lo perdí todo». Durmió mal esa noche. Se despertaba a cada hora, desorientado, buscando los sonidos familiares del rancho que ya no estaban allí. El silencio de la ciudad era diferente del silencio del campo. Había carros pasando en la calle, voces distantes, perros ladrando a lo lejos. Por la mañana temprano, Manuel se levantó y fue al patio. Copito ya estaba despierto, nadando en el estanque. Al ver a Manuel, el pato salió del agua y vino corriendo, graznando feliz. «Buenos días para ti también», dijo Manuel, sonriendo por primera vez en días. Se agachó y Copito saltó a su regazo, mojándole la camisa. Manuel no se incomodó. Se quedó ahí sentado en el suelo, abrazado al pato, sintiendo la mañana fresca en la piel. Clara apareció en la puerta de la cocina con 2 tazas de café. «Se me hizo que necesitaba uno», dijo ella, entregándole una a Manuel. «Gracias». Se sentaron en una mesita vieja que había en el patio. El café estaba fuerte y dulce, tal como a Manuel le gustaba. Clara tomó el suyo en silencio, solo observando a Copito jugar en el pasto. «Es un pato bonito», dijo ella. «¿Hace mucho que lo tiene?» 3 años. Lo encontré de polluelo, lastimado cerca del arroyo. Seguro un zorro atacó el nido. Lo cuidé, y él nunca más quiso irse». Manuel sonrió levemente. «Mis hijos creían que me estaba volviendo loco por hablar con él». Los animales entienden más de lo que uno cree. Ellos sienten. Saben cuándo estamos tristes, cuándo necesitamos compañía. Es cierto. Clara terminó su café y se levantó con cuidado, apoyándose en la mesa por lo de su rodilla mala.
Bueno, si usted está dispuesto, hay una llave de la pileta de la cocina que lleva semanas goteando. Y la pared del cuarto 3 necesita una pintada. No es nada urgente, puede hacerlo con calma. Puedo empezar hoy mismo. No hay apuro. Descanse un día más. Pero Manuel necesitaba hacer algo. Necesitaba sentirse útil. Tener un propósito, aunque fuera pequeño. Quedarse quieto significaba pensar. Y pensar dolía demasiado. Pasó la mañana arreglando la llave. No era nada complicado. Solo había que cambiar el empaque de hule. Clara tenía una caja de herramientas vieja que había sido de su esposo, y Manuel trabajó con cuidado, recordando todas las veces que arregló cosas en la finca. Mientras trabajaba, pensaba, ¿cómo habían podido sus hijos vender la tierra? La propiedad estaba a su nombre. De eso estaba seguro. Guadalupe siempre fue muy cuidadosa con los papeles. Entonces solo había dos opciones. O le falsificaron la firma, o lo engañaron para que firmara algo. La segunda opción parecía más probable. Elena había ido a visitarlo hacía unos 2 meses con un montón de papeles, diciendo que eran documentos para regularizar su pensión. Manuel confió. Firmó donde ella le dijo, sin leer. ¿Por qué iba a leer? Era su hija. La rabia volvió a quemarle el pecho. No era una rabia violenta. Era algo callado, pesado, que se le asentaba en los hombros como plomo. Rabia contra sí mismo por haber sido tan tonto. Rabia contra ellos por haberse aprovechado. Terminó de arreglar la llave y la probó. Ya no goteaba. Era una victoria pequeña, pero victoria al fin. Por la tarde empezó a lijar la pared del cuarto 3. Clara había comprado la pintura hacía tiempo, pero nunca había podido pintar sola. Manuel trabajó despacio, metódicamente, dejando que la mente divagara. Fue entonces cuando escuchó un alboroto en el patio. Voces altas, Copito graznando nervioso. Manuel soltó la lija y corrió hacia allá. 3 niños estaban cerca de la cerca, tratando de atrapar a Copito. El pato estaba alterado, huyendo de ellos, batiendo las alas. «¡Oigan!», gritó Manuel. «¡Déjenlo en paz!». Los niños se asustaron y saltaron hacia atrás. Eran 2 niños y una niña. Tendrían unos 8 o 9 años. «Perdón, señor», dijo la niña. «Solo queríamos verlo de cerca». Nunca habíamos visto un pato tan blanco. Manuel respiró hondo, controlando el corazón acelerado. No eran niños malos, solo curiosos. Se agachó hasta quedar a su altura. «Se llama Copito», dijo Manuel más calmado. «Y es muy manso, pero se asusta cuando mucha gente intenta atraparlo al mismo tiempo. ¿Quieren acariciarlo?». Los ojos de los niños brillaron. Manuel llamó a Copito, que se acercó desconfiado. Sostuvo al pato con cuidado y les mostró a los niños cómo acariciar las plumas sin lastimarlo. «Le gusta cuando le hacen así, despacito», les enseñó Manuel. Los niños se turnaron para acariciar a Copito, que poco a poco se relajó y empezó a graznar suavemente. Clara apareció en la puerta de la cocina observando la escena con una sonrisa. «¿Viven cerca de aquí?», preguntó Manuel. «Yo vivo allí en la esquina», dijo la niña. «Me llamo Laura. Estos son mis primos, Pepito y Paco». «Mucho gusto. Yo soy Manuel. Y este es Copito». Los niños se quedaron unos 15 minutos más jugando con el pato. Manuel les mostró cómo a Copito le gustaba nadar, cómo respondía cuando lo llamaba, cómo sabía regresar cuando se lo pedía. Los niños estaban fascinados. Cuando se fueron, Manuel se quedó sentado en el patio con Copito en el regazo. Sintió algo extraño en el pecho, algo que tardó un tiempo en identificar. Era una sensación agradable. Casi había olvidado lo que se sentía ser necesario, importante para alguien, aunque fuera solo para 3 niños curiosos. «Creo que vas a hacer amigos aquí», le dijo Manuel a Copito. Los días empezaron a tomar una rutina. Manuel se levantaba temprano, desayunaba con Clara, trabajaba en los pequeños arreglos del hostal, comía, trabajaba un poco más, y por la tarde siempre aparecían niños queriendo ver a Copito. Laura empezó a traer a otros amigos. Pronto había 5, 6 niños en el patio todas las tardes. Manuel les mostraba cómo cuidar al pato. Les enseñaba sobre aves acuáticas, contaba historias de la finca. Los niños escuchaban atentos, haciendo preguntas, riéndose cuando Copito hacía algo gracioso.
Clara observaba todo desde la ventana de la cocina, sonriendo. Una tarde les trajo limonada a todos. «Usted es bueno con los niños», le dijo a Manuel mientras los niños jugaban con Copito. «Tuve 3 hijos», respondió Manuel, con la voz cargada de una tristeza que intentaba esconder. «Creí que sabía ser padre, pero tal vez no sabía, o tal vez sí sabía, y ellos fueron los que no supieron ser hijos». Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal, eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Una semana después de llegar al Hostal de las Flores, Manuel estaba pintando el último rincón del cuarto 3, cuando escuchó sonar el timbre de la recepción. Eran voces que reconocería en cualquier lugar. Su corazón se detuvo. Dejó la brocha y salió lentamente del cuarto. Ahí en la recepción estaban Elena y Ricardo. No Javier, solo los 2 mayores. Elena vestía un conjunto elegante de trabajo, Ricardo un traje que debía costar más que todo lo que Manuel poseía. Clara estaba detrás del mostrador, con la mirada yendo de Manuel hacia los 2 visitantes. Entendió enseguida quiénes eran. «Papá», dijo Elena, con la voz extrañamente suave. «Por fin lo encontramos». Manuel no respondió. Se quedó parado en el pasillo, con las manos aún manchadas de pintura, mirando a sus hijos como si fueran extraños. Y tal vez lo eran. «Nos preocupamos cuando desapareció», dijo Ricardo. «Fuimos hasta la finca y usted no estaba allí. Ustedes no me dejaron opción», habló Manuel por fin, con la voz más firme de lo que esperaba. «Vendieron mi tierra y me echaron como si fuera un perro viejo». «No fue así», comenzó Elena, pero Manuel levantó la mano. «Entonces, ¿cómo fue? Explíquenme, ¿cómo fue?» Los 2 se miraron incómodos. Ricardo se aclaró la garganta. «Papá, usted está envejeciendo. La finca era demasiado grande para que la cuidara solo. La vendimos pensando en su bien». «¿En mi bien?», repitió Manuel, cada palabra pesada como una piedra. «¿Y acaso me preguntaron qué era lo que yo quería? Usted no habría aceptado», dijo Elena en voz baja. «Exacto, porque era mi tierra, mi vida, y ustedes me la quitaron como si yo no tuviera derecho a elegir qué hacer con ella». Clara se movió detrás del mostrador, claramente incómoda con la escena. Manuel respiró hondo, tratando de controlarse. «¿Por qué vinieron aquí?» «Necesitamos hablar», dijo Ricardo, «sobre el dinero ahorrado». Y ahí estaba. La verdadera razón. No estaban preocupados por él. Querían el dinero. «¿Qué dinero ahorrado?», preguntó Manuel, fingiendo no entender. «Papá, no haga esto», dijo Elena. «Sabemos que usted tiene sus ahorros. Mamá siempre hablaba de ellos. También es nuestro derecho». «¿Derecho de ustedes?». La voz de don Manuel subió de tono. «El derecho de ustedes es lo que ganaron trabajando. Les di educación a los 3, les pagué la universidad, les ayudé con las primeras casas. Lo que sobró es mío, y voy a hacer lo que quiera con ello». «No estás pensando bien», dijo Ricardo, y había algo en su voz, una dureza que don Manuel nunca había escuchado antes. «Estás viejo, viviendo en un hostal viejo, platicando con patos. Vamos a tener que tomar una decisión difícil si sigues así». «¿Qué decisión?». «Existen medios legales para declarar a alguien incapaz de cuidarse a sí mismo», dijo Ricardo, con las palabras saliendo frías, calculadas. Don Manuel sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Lo estaban amenazando con interdictarlo, quitarle su libertad, su dignidad, lo poco que aún tenía. «Salgan», dijo en voz baja. «Papá, salgan». La voz de don Manuel resonó por todo el hostal. Doña Clara dio un paso al frente, colocándose entre él y sus hijos. «Mejor será que se vayan», dijo con firmeza. «Ahora». Elena y Ricardo miraron al padre una vez más. Había algo en sus ojos, tal vez arrepentimiento, tal vez solo frustración por no haber conseguido lo que querían. Se volvieron y salieron sin decir nada más. Don Manuel se quedó quieto, temblando. Las piernas le fallaron y tuvo que sentarse en una silla. Doña Clara le trajo un vaso de agua que él bebió a sorbos pequeños.
tratando de controlar la respiración. ¿De verdad pueden hacer eso?, preguntó. ¿Declararme incapaz? Doña Clara se sentó a su lado. Pueden intentarlo, pero tendrían que probar que usted no puede cuidarse solo. Y yo puedo testificar que usted está trabajando, cuidándose, hasta dando clases a los niños sobre los animales. No parece incapaz para mí. Van a volver, probablemente, pero cuando vuelvan, nosotros vamos a estar listos. Esa noche, don Manuel apenas pudo dormir. Se quedó mirando el techo, pensando en todo lo que Ricardo y Elena habían dicho. La amenaza pesaba sobre su cabeza como una nube oscura. Temprano en la mañana, fue al patio a encontrarse con Copito. El pato vino corriendo como siempre, pero esta vez algo era diferente. Copito parecía agitado, graznando más fuerte de lo normal, caminando en círculos alrededor de don Manuel. «¿Qué pasa, amigo?» Copito siguió agitado, mirando hacia la calle, batiendo las alas. Don Manuel siguió la mirada del pato y vio una figura conocida parada al otro lado de la cerca. Era Elena, sola esta vez. «Papá», lo llamó. «¿Podemos hablar? ¿Solo nosotros dos?» Don Manuel dudó. Copito se puso aún más agitado, graznando fuerte, como si estuviera alertando de un peligro. Era extraño. El pato nunca había reaccionado así con ninguno de los niños, con doña Clara, con nadie, solo con los hijos de don Manuel. «¿Puedes pasar?», dijo don Manuel finalmente. Elena abrió el portón y entró al patio. Copito de inmediato se posicionó entre ella y don Manuel, las plumas erizadas, el cuello estirado en postura defensiva. «No le caigo bien», dijo Elena intentando sonreír. «Los animales sienten cosas que nosotros no sentimos», respondió don Manuel. «Tal vez él sabe algo que a mí me costó trabajo darme cuenta». Elena miró al suelo. Parecía más pequeña así, sin el traje de trabajo, sin Ricardo a su lado. Llevaba unos jeans y una blusa sencilla, no traía maquillaje. Parecía la hija que don Manuel crió, no la extraña que apareció ayer. «Yo no quería que fuera así», dijo en voz baja. «Entonces, ¿por qué fue?» Elena se sentó en la banca del patio y don Manuel se sentó a su lado, manteniendo a Copito cerca de sí. El pato no le quitaba los ojos a Elena. «Ricardo tuvo unos problemas financieros», comenzó. «Invirtió mal, perdió mucho dinero. Él me convenció de que vender la finca era la solución. Dijo que tú no estabas cuidando bien la tierra de todos modos, que era peligroso que te quedaras allá solo a tu edad. ¿Y tú le creíste?» Quise creerle, porque era más fácil que admitir que estábamos equivocados. Elena se limpió las lágrimas que empezaban a caer. «Cuando nos fuimos esa noche dejándote allá, no pude dormir. Me quedé pensando en cómo te ibas a sentir cuando despertaras, pero Roberto dijo que ibas a entender que era mejor hacerlo así, rápido, como arrancar una curita». «No fue como arrancar una curita, Elena. Fue como arrancarme el corazón». Ella sollozó, cubriéndose la cara con las manos. Don Manuel observó a su hija llorar y sintió algo moverse dentro de él. Enojo todavía, pero también lástima. Lástima por ella por haberse dejado manipular, lástima por sí mismo por no haber visto antes. ¿Qué quiere Ricardo con tus ahorros? Pagar sus deudas. Él cree que tiene derecho porque es familia. Pero yo ya no estoy de acuerdo, papá. No después de verte así, viviendo en un hostal, trabajando, siendo amenazado por nosotros. Esto no está bien. Entonces, ¿por qué estás aquí?» Elena se secó las lágrimas y miró a su padre. «Porque Ricardo de verdad está planeando presentar una solicitud de interdicción. Tiene un amigo abogado que le dijo que con los testigos adecuados puede lograrlo. Y va a usar el hecho de que hablas con los animales, de que dejaste el rancho sin pelear, de que vives aquí sin tener a dónde ir. Te va a pintar como alguien que ya no puede cuidarse solo. ¿Y viniste a avisarme?» «Vine porque sigo siendo tu hija, papá, y porque no puedo verte perder tu libertad por la codicia de Ricardo o por mi cobardía». Don Manuel se quedó en silencio por un largo rato. Copito se había calmado un poco, pero seguía observando a Elena con atención. ¿Qué opina Javier de todo esto? Javier no sabe nada. Ricardo y yo decidimos no contarle todavía.
Javier siempre estuvo más apegado a ti. Se pondría de tu lado. Pues avísenle. Dejen que él elija su lado. Elena asintió con la cabeza. Se quedaron unos minutos más allí, en el silencio incómodo de quienes tienen mucho que decir, pero no saben por dónde empezar. ¿Puedo arreglar esto?, preguntó Elena al final. ¿De alguna manera? No sé, respondió don Manuel con honestidad. Pero puedes empezar por decir la verdad. Toda. Cuando Ricardo intente esa interdicción, tienes que decir la verdad sobre lo que hicieron, sobre cómo me engañaron para que firmara los papeles, sobre todo. Él es mi hermano. Y yo soy tu padre. Elige, Elena. Ella se levantó, se limpió las últimas lágrimas. Miró a don Manuel con ojos que parecían verdaderamente arrepentidos, o tal vez él solo quería ver arrepentimiento allí. Voy a pensar en lo que dijiste, prometió. Y lo siento mucho, papá, de verdad. Después de que Elena se fue, don Manuel se quedó en el patio con Copito. El pato había vuelto a la normalidad, nadando tranquilo en el estanque. Pero algo seguía molestando a don Manuel. La forma en que Copito reaccionó ante Elena y Ricardo. Nunca había visto al pato así. Clara trajo la comida y comieron juntos en el patio, algo que se había vuelto una rutina. ¿Vino tu hija?, preguntó Clara. Vino a avisarme que mi hijo está planeando interdictarme. Clara dejó de comer. Eso es serio. Lo sé. Usted necesita ayuda legal, de alguien que entienda de estas cosas. No tengo dinero para un abogado. Está la Defensoría Pública. Ellos ayudan sin cobrar. Don Manuel pensó en eso. Tal vez Clara tenía razón. Tal vez necesitaba ayuda de verdad, no solo las palabras de consuelo de ella. Esa tarde, los niños volvieron como siempre. Lupita trajo a una amiga nueva, Sophie, que quedó encantada con Copito. Don Manuel les enseñó cómo darle de comer al pato, cómo le gustaba jugar en el agua. Don Manuel, preguntó Lupita, ¿por qué Copito se queda tan calladito con nosotros pero graznaba mucho cuando esa señora estaba aquí? Don Manuel no sabía que Lupita había visto a Elena. ¿Lo viste? Sí, lo vi. Venía para acá cuando ella se fue. Copito estaba haciendo un ruido raro. Los animales sienten cosas, Lupita. A veces saben quién es de confiar y quién no, antes de que nosotros lo sepamos. Mi abuela siempre dice eso, comentó Sophie. Ella dice que su perro nunca le tuvo cariño al novio de mi tía. Y después descubrieron que no era buena gente. Los niños empezaron a contar historias de animales que conocían, cada uno tratando de superar al otro, con casos más impresionantes. Don Manuel escuchó todo con una sonrisa, sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en días. Cuando los niños se fueron, don Manuel volvió a entrar. Tenía más trabajo que hacer. Doña Clara le había pedido que revisara la regadera del cuarto 5 que tenía poca presión. Era trabajo honesto, y estaba agradecido de tener dónde quedarse, de tener un propósito. Mientras trabajaba, pensó en todo lo que había pasado. La finca perdida, los hijos traidores, la amenaza de clausura. Pero también pensó en doña Clara, que lo acogió sin pedir nada a cambio, en los niños que venían todos los días a ver a Copito, en el pato que seguía a su lado. Tal vez no lo había perdido todo, tal vez solo había perdido las cosas equivocadas y ahora estaba encontrando las correctas. Por la noche, después de que todos los huéspedes se habían ido a dormir, don Manuel se quedó en la sala con doña Clara. Ella estaba tejiendo una cobija, y él solo observaba el movimiento de las agujas. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo don Manuel. Claro. ¿Por qué me ayudaste? Cuando me viste en la plaza, ¿por qué no seguiste de largo como todos los demás? Doña Clara dejó de tejer y lo miró. Porque yo ya estuve donde tú estabas. No exactamente, pero cerca. Cuando mi esposo se fue, quedé perdida. No sabía cómo sacar adelante el hostal sola, no sabía cómo seguir viviendo. Fue una vecina la que me ayudó, la que se quedó conmigo, la que me enseñó a seguir adelante. Ella también se ha ido ya, pero aprendí de ella que uno ayuda no porque espera algo a cambio, sino porque es lo correcto. Eres una buena persona, Clara. No soy mejor que nadie. Solo hago lo que puedo con lo que tengo.
Se quedaron un rato más en silencio cómodo. Don Manuel sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. No era felicidad, todavía no, pero era paz. Un pequeño momento de paz en medio del caos. Los días se convirtieron en semanas. Don Manuel arreglaba todo lo que necesitaba arreglarse en el hostal. Pintó todos los cuartos, arregló el jardín. Doña Clara insistía en pagarle un poco más allá de la hospedaje, pero don Manuel lo rechazaba. Tenía techo, comida y compañía. Era más que suficiente. Los niños seguían viniendo. Ahora eran casi 10 de ellos, de edades variadas. Don Manuel empezó a enseñar otras cosas además de cuidar a Copito. Les mostraba cómo sembrar hortalizas, cómo hacer una composta, cómo reconocer qué plantas eran comestibles. Los niños absorbían todo, haciendo preguntas inteligentes. Una tarde, apareció una mujer que don Manuel no conocía. Tendría unos 40 años, vestida de forma sencilla, con un cuaderno en la mano. «Buenas tardes», dijo ella. «Me llamo maestra Silvia. Soy maestra de la primaria del pueblo. Los niños no dejan de hablar de usted y de sus lecciones sobre la naturaleza. Estaba pensando, ¿no le gustaría dar una plática en la escuela sobre cultivo sustentable, cuidado de los animales, esas cosas?» Don Manuel se quedó sorprendido. «Yo no soy maestro, solo soy un viejo que sabe un poco de tierra. A veces es exactamente eso lo que los niños necesitan, alguien que de verdad haya vivido lo que enseña». Don Manuel miró a doña Clara, que estaba escuchando desde la puerta de la cocina. Ella sonrió con ánimo. «Yo puedo intentarlo», dijo él. «Excelente. ¿Qué tal la próxima semana? ¿El jueves por la mañana?» «Está bien». Maestra Silvia agradeció y se fue. Don Manuel se quedó parado, todavía procesando lo que acababa de aceptar. Él, ¿dar una plática en una escuela? ¡Qué locura! «Va a salir todo bien», dijo doña Clara. «Usted es bueno con los niños. Con media docena en el patio es una cosa, con un salón lleno es otra. Ya verás, va a estar bien». El jueves llegó demasiado rápido. Don Manuel se despertó nervioso, con el estómago revuelto. Se puso su mejor camisa, la de cuadros marrón que Guadalupe siempre decía que le quedaba bien. Doña Clara le sugirió que llevara a Copito con él. «Los niños lo van a adorar», dijo ella, «y te va a hacer sentir más cómodo». Manuel García asintió. Metió a Copito en una caja de transporte improvisada y caminó hasta la primaria del pueblo, que quedaba a 10 minutos del hostal. La escuela era pequeña, con apenas 6 salones de clase. La maestra Silvia lo encontró en la entrada y lo llevó hasta el salón de segundo año. Había alrededor de 25 niños sentados en los pupitres, con los ojos muy abiertos cuando vieron a Manuel García entrar con la caja. «Buenos días, niños», dijo la maestra Silvia. «Él es don Manuel, que va a hablarles un poco sobre cómo cuidar la naturaleza». Y trajo a un amigo especial. Manuel García abrió la caja y sacó a Copito. Los niños soltaron un suspiro colectivo de asombro. El pato, acostumbrado a la atención, se quedó tranquilo en los brazos de Manuel, solo mirando a su alrededor con curiosidad. «Este es Copito», comenzó Manuel con la voz un poco temblorosa. «Lo encontré cuando aún era polluelo, herido. Lo cuidé, y desde entonces somos amigos. Él me enseñó mucho sobre la paciencia, sobre el cuidado, sobre cómo todos los seres vivos merecen respeto». Las palabras empezaron a fluir con más facilidad. Manuel habló sobre el rancho, sobre cómo sembraba sin usar veneno, sobre cómo respetaba las estaciones, sobre cómo cada animal tenía un papel importante en la naturaleza. Habló sobre la composta, sobre ahorrar agua, sobre cuidar la tierra. Los niños escucharon atentos, haciendo preguntas, riéndose cuando Copito hacía algo gracioso. Una hora pasó demasiado rápido. Cuando la maestra Silvia dijo que el tiempo se había acabado, los niños protestaron diciendo que querían escuchar más. «¿Puedo volver?», le preguntó Manuel a la maestra Silvia después, sorprendido de sí mismo. «Por favor, vuelva». A los niños les encantó. «¿Qué tal una vez por semana?». Manuel accedió. Salió de la escuela sintiéndose 10 años más joven. Tenía un propósito de nuevo. No era cuidar el rancho,
No era criar a sus hijos, pero era algo. Era importante. Cuando volvió al hostal, Clara Vargas lo esperaba en el porche. «¿Cómo te fue?» «Fue increíble», dijo Manuel, sonriendo de verdad. Los niños escucharon todo, hicieron preguntas inteligentes. La maestra Silvia quiere que vuelva cada semana. ¿Ves? Yo sabía que iba a funcionar. Esa noche, Manuel durmió bien por primera vez desde que dejó el rancho. Soñó con tierra, con cultivos, pero no eran sueños tristes. Eran recuerdos buenos, memorias de todo lo que había aprendido y que ahora podía enseñar. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Un mes después de la primera plática, Manuel ya había dado 4. Cada vez más niños se interesaban. Los padres también empezaron a aparecer, queriendo aprender sobre huertos caseros, sobre cómo ahorrar en alimentos cultivando los propios. Fue durante la 5ª plática que algo inesperado sucedió. Manuel estaba explicando sobre los diferentes tipos de suelo cuando la puerta del salón se abrió y entró un hombre de traje. Manuel lo reconoció al instante. Era un abogado que solía hospedarse en el hostal cuando tenía casos en Valle Alegre. «Licenciado Méndez», dijo Manuel sorprendido. «Don Manuel», dijo Méndez con una sonrisa. «No sabía que usted daba clases aquí. Hoy traje a mi sobrina y ella insistió en que me quedara a escuchar. ¿Puedo?» «Claro». Manuel continuó la plática, un poco más nervioso con la presencia del abogado, pero Méndez solo escuchaba atento, a veces tomando notas. Cuando terminó, Méndez esperó a que los niños salieran y se acercó. «Eso estuvo muy bien, don Manuel. Usted tiene un don para enseñar». «Gracias. ¿Puedo hablar con usted en privado? Es sobre un asunto serio». El corazón de Manuel se apretó. ¿Sería sobre Ricardo? ¿Sobre la interdicción? Fueron a un salón vacío. Méndez cerró la puerta y se puso serio. Doña Clara me contó sobre su situación, sobre sus hijos, sobre la amenaza de la interdicción. Ella no debió. Hizo bien. Don Manuel, esto es serio. Si su hijo presenta esa solicitud y consigue testigos, usted puede perderlo todo. Su libertad, su derecho a administrar su propio dinero, todo. Lo sé, pero no tengo con qué pagar un abogado. No hace falta, puedo hacerlo pro bono, sin cobrar. ¿Por qué?, suspiró el licenciado Méndez. Porque mi padre pasó por algo parecido. Mis hermanos intentaron interdictarlo para quedarse con su pensión. Yo logré impedirlo, pero fue difícil. Sé lo doloroso que es, y veo que usted está perfectamente capaz. Trabaja, enseña, se cuida solo. No hay motivo para una interdicción. Manuel sintió que los ojos le ardían. Yo no sé cómo agradecerle. Acepte mi ayuda. Es todo lo que tiene que hacer. En los días siguientes, Méndez comenzó a preparar la defensa de Manuel. Pidió documentos, habló con Clara, con la maestra Silvia, con los padres de los niños que asistían a las charlas. Construyó un caso sólido, demostrando que Manuel no solo era capaz, sino que era una persona valiosa para la comunidad. Fue durante ese tiempo que algo extraño comenzó a pasar con Copito. El pato se ponía inquieto en momentos específicos, siempre mirando hacia la calle, graznando fuerte. Y cada vez que se ponía así, poco después aparecía alguien. Una vez fue un vendedor tratando de engañar a Clara. Otra vez fue un huésped que se fue sin pagar. Siempre que Copito se inquietaba, algo malo estaba por venir. «Él sabe de las cosas», le dijo Manuel a Clara una noche. «No sé cómo, pero lo sabe. Mi esposo decía que algunos animales tienen un sexto sentido. Quizás Copito lo tenga. O tal vez solo me conoce demasiado bien. Siente cuando me pongo tenso, preocupado y reacciona». Fuera cual fuera la razón, Manuel comenzó a prestarle más atención a Copito, y el pato nunca se equivocaba. 2 meses después de llegar a Valle Alegre, Manuel recibió un citatorio oficial. Ricardo había presentado la solicitud de interdicción. La audiencia sería en un mes. Manuel leyó el documento con manos temblorosas. En él, Ricardo alegaba que su padre era senil, que hablaba con animales creyendo que le respondían,
que había abandonado su propia casa sin motivo claro, que no tenía dónde vivir y dependía de la caridad ajena. Cada palabra era como una puñalada. Eran mentiras construidas sobre medias verdades, distorsionando todo para hacerlo parecer incapaz. «Vamos a combatir esto», dijo Méndez cuando Manuel le mostró el documento. «Cada punto, cada acusación. Y tenemos mejores testigos que los suyos. ¿A quién va a llamar a testificar? Todavía no lo sé, pero probablemente a personas que apenas lo conocen, que van a hablar con base en lo que él les cuente». Méndez tenía razón. Cuando llegó la lista de testigos de Ricardo, incluía a vecinos del antiguo rancho que apenas hablaban con Manuel, a un antiguo empleado del centro de salud, hasta al dueño del mercado donde Manuel compraba víveres una vez al mes. Ninguno de ellos conocía realmente a Manuel. Todos iban a hablar basándose en impresiones superficiales. La lista de testigos de Méndez era diferente. Clara, que vivía con Manuel desde hacía meses. La maestra Silvia, que veía su trabajo con los niños. Padres de los niños que podían dar fe de que era respetado. El veterinario local, el doctor Vega, que había examinado a Copito y podía hablar de la capacidad cognitiva del pato y de la conexión extraordinaria con Manuel. «¿Por qué el veterinario?», preguntó Manuel. «Porque su hijo dice que usted habla con los animales como si estuviera loco. El doctor Vega va a explicar que esa conexión es especial, que Copito realmente le responde de maneras que otros patos no lo harían. Va a mostrar que no es locura, es comprensión profunda». Los días antes de la audiencia fueron tensos. Manuel apenas podía dormir. Pasaba las noches mirando al techo, imaginando lo peor. ¿Y si perdía? ¿Y si el juez le creía a Ricardo? ¿Iba a terminar sus días en una casa de reposo, sin Copito, sin libertad, sin nada? Clara intentaba calmarlo. «Tienes una vida aquí. Trabajas, enseñas, eres respetado. Ningún juez va a ignorar eso». Pero Manuel no estaba tan seguro. Había visto muchas injusticias en la vida para confiar en que todo saldría bien solo porque debería salir. Fue 3 días antes de la audiencia que Javier apareció. El hijo menor llegó de sorpresa, un sábado por la mañana. Manuel estaba en el patio con Copito cuando escuchó su voz. «¿Papá?». Manuel se giró y vio a Javier parado ahí. Tenía 28 años, era alto como su padre, con los mismos ojos oscuros. A diferencia de Ricardo y Elena, Javier tenía lágrimas en los ojos. «Javier», dijo Manuel, con la voz atrapada en la garganta. «Papá, yo no sabía. Te juro que no sabía nada». Javier entró al patio lentamente. «Ricardo y Elena no me contaron sobre la venta del rancho, sobre la nota, sobre nada. Solo me enteré la semana pasada cuando Ricardo me pidió que testificara en tu contra. ¿Y vas a hacerlo?». «No, claro que no». Javier parecía impactado. «¿Cómo crees que podría hacer eso?». «Papá, cuando Ricardo me contó todo me peleé con él. Le dije que está loco, que lo que hicieron fue horrible. Elena está de mi lado, ella tampoco va a testificar». Manuel sintió que algo se le soltaba en el pecho. Por lo menos uno de sus hijos, por lo menos Javier, todavía tenía corazón. «Ven aquí», dijo. Javier se acercó y Manuel lo abrazó con fuerza. Hacía años que no abrazaba a su hijo. Javier lloró, sollozando como un niño. «Perdón, papá. Perdón por haberme alejado, por no visitar más, por no darme cuenta de lo que estaba pasando. Tú no sabías. Pero debí saber. Debí llamar más, visitar más. Debí haberme dado cuenta de que Ricardo estaba cambiando, volviéndose codicioso». Javier se alejó y se secó las lágrimas. «Voy a testificar por ti. Voy a contarle al juez que Ricardo está haciendo esto por el dinero, no por preocupación. Él es tu hermano, y tú eres mi padre. El padre que trabajó toda la vida para darme educación, que me apoyó cuando quise estudiar en Monterrey, que nunca pidió nada a cambio. Ricardo olvidó eso. Yo no lo voy a olvidar». Javier se quedó el fin de semana en Valle Alegre. Manuel le mostró el hostal, le presentó a Clara, llevó a su hijo a conocer la escuela donde daba charlas. Javier quedó impresionado. «Has construido una vida aquí, papá. En 2 meses has construido más de lo que mucha gente construye en años. Tuve ayuda. Clara me dio una oportunidad cuando nadie más lo habría hecho». Javier habló largamente con Clara,
agradeciéndole por haber acogido a su padre. Habló con el licenciado Méndez, ofreciendo cualquier ayuda que necesitara para la audiencia. Jugó con Copito, maravillado de cómo el pato le respondía a Manuel. Cuando se fue el domingo por la noche, Javier abrazó a su padre una vez más. «Voy a estar ahí en la audiencia, y voy a luchar por ti, papá, así como tú siempre luchaste por mí». El lunes de la audiencia amaneció frío. Manuel se despertó temprano, se bañó, se vistió con la ropa que Clara le había planchado. Era un traje sencillo que había pertenecido a su difunto esposo, adaptado a la medida de Manuel. «Se ve elegante», dijo Clara con una sonrisa de aliento. «Estoy nervioso. Es normal, pero recuerda, tienes la verdad de tu lado, y la verdad siempre gana». Manuel quería creer eso, de verdad quería. El licenciado Méndez pasó por él. La audiencia sería en el juzgado del pueblo vecino, a 20 kilómetros de distancia. Clara fue también, y para sorpresa de Manuel, más de 20 personas fueron también. Maestra Silvia, algunos padres de alumnos, hasta don Facundo, el vecino del antiguo rancho. «No podíamos dejarlo enfrentar esto solo», dijo maestra Silvia. En el juzgado, Manuel vio a Ricardo por primera vez desde aquel día en el hostal. Su hijo llevaba un traje caro, acompañado de un abogado que parecía aún más caro. No miró a Manuel. Elena estaba allí también, pero sentada al otro lado de la sala cerca de Javier. El juez entró y todos se levantaron. Era un hombre de mediana edad, rostro serio, ojos que parecían leer a cada persona en la sala. La audiencia comenzó. El abogado de Ricardo habló primero, pintando a Manuel como un hombre senil que ya no podía cuidar de sí mismo, que había abandonado su propia casa por confusión mental, que dependía de la caridad de extraños para sobrevivir. «Mi cliente solo quiere proteger a su padre», dijo el abogado, «asegurar que reciba los cuidados adecuados para su edad y condición». Entonces fue el turno del licenciado Méndez. Habló sobre la venta fraudulenta de la finca, sobre cómo Manuel fue engañado para firmar documentos, sobre cómo fue abandonado por los hijos que ahora fingían preocupación. «Mi cliente no es incapaz», dijo el licenciado Méndez con firmeza. «Es una víctima, y hoy lo probaremos». Los testigos de Ricardo fueron llamados primero. Don Facundo fue uno de ellos, y Manuel sintió una punzada de traición. Pero cuando don Facundo habló, solo dijo que Manuel siempre había sido un hombre tranquilo, que cuidaba bien la tierra, que nunca pareció confundido ni incapaz. No era lo que el abogado de Ricardo esperaba, y eso quedó claro por su expresión frustrada. Los otros testigos tampoco ayudaron mucho a Ricardo. Decían que Manuel era callado, reservado, pero nada que indicara incapacidad mental. Entonces llegaron los testigos del licenciado Méndez. Clara habló primero, describiendo cómo Manuel había sido un huésped ejemplar, trabajador, siempre lúcido y capaz. «Él no solo se cuida a sí mismo, sino que ayuda a cuidar a otros», dijo Clara. «Arregla cosas en el hostal, enseña a los niños, contribuye a la comunidad. No veo nada de incapaz en él». La maestra Silvia habló sobre las pláticas, sobre cómo los niños aprendían y se involucraban. Mostró fotos de Manuel enseñando, rodeado de alumnos atentos. «Un hombre incapaz no podría captar la atención de 25 niños», dijo la maestra Silvia. «Tiene claridad mental, conocimiento profundo y la habilidad de transmitir ese conocimiento. Es uno de los mejores maestros voluntarios que hemos tenido». El doctor Vega habló sobre Copito, explicando que la conexión entre Manuel y el pato era real y estaba documentada científicamente, que algunos animales realmente desarrollaban vínculos extraordinarios con los humanos, y que eso no era señal de locura, sino de empatía y comprensión. «Don Manuel tiene una capacidad para leer señales corporales y de comportamiento que a muchos científicos les tomaría años desarrollar», dijo el doctor Vega. «Esto requiere observación aguda, paciencia e inteligencia, exactamente lo opuesto a la senilidad». Entonces Javier fue llamado. Se levantó, pasó frente a Ricardo sin mirarlo y se posicionó para declarar. «Javier, ¿usted es hijo de don Manuel?», preguntó el licenciado Méndez. «Sí, lo soy». «¿Y apoya la solicitud de interdicción de su hermano?». «No,
Absolutamente no. Javier miró directamente al juez. Mi hermano Ricardo no está preocupado por mi padre, está preocupado por su dinero. Ricardo tiene deudas fuertes y ve los ahorros de mi padre como la solución. Esto no es cuidado familiar, es codicia. El abogado de Ricardo protestó, pero el juez pidió silencio. Javier continuó. Mi padre es el hombre más lúcido que conozco. Trabajó toda su vida, crió a 3 hijos solo después de que mi madre se fue. Mantuvo una finca productiva durante décadas, y Ricardo y Elena lo engañaron, vendieron su tierra y ahora quieren quitarle hasta su libertad. Esto es cruel y está mal. Hubo un silencio pesado en la sala cuando Javier terminó. Ricardo estaba rojo, con las manos apretando los brazos de la silla. Elena lloraba en voz baja. El juez entonces pidió hablar directamente con Manuel. Él se levantó, con las piernas temblando. Don Manuel, dijo el juez, ¿puede contarme con sus propias palabras lo que sucedió en los últimos meses? Manuel respiró hondo y comenzó a hablar. Contó sobre la mañana en que despertó y encontró la nota. Sobre tener que dejar la finca con apenas una maleta y un pato. Sobre la bondad de Clara al darle refugio. Sobre encontrar un propósito de nuevo enseñando a los niños. No soy perfecto, dijo Manuel. Quizá fallé como padre de alguna manera para que 2 de mis hijos hicieran lo que hicieron. Pero yo sé quién soy. Sé cuidar de mí mismo. Sé trabajar. Sé contribuir. Y sé que merezco elegir cómo vivir los años que me quedan. El juez escuchó todo en silencio. Cuando don Manuel terminó, le hizo algunas preguntas directas, sobre finanzas, sobre salud, sobre planes futuros. Don Manuel respondió todo con claridad, sin titubear. Entonces, el juez se volvió hacia Ricardo. Señor Ricardo, ¿qué tiene usted que decir? Ricardo se levantó, pero las palabras no le salieron con facilidad. Intentó argumentar que estaba preocupado, que quería lo mejor para su padre, pero sonaba hueco, falso. El juez pidió entonces un receso para analizarlo todo. 20 minutos que parecieron 20 horas. Don Manuel se quedó en el pasillo con Clara, Javier, el licenciado Méndez y todos los que habían ido a apoyarlo. Nadie hablaba mucho, solo esperaban. Cuando los llamaron de vuelta, el juez ya estaba en su asiento, con una expresión seria en el rostro. Después de analizar todos los testimonios y las pruebas presentadas, comenzó el juez, me queda claro que el señor Manuel García está en pleno uso de sus facultades mentales. Trabaja, contribuye a la comunidad, demuestra lucidez en todas sus acciones. La solicitud de interdicción queda, por lo tanto, denegada. Don Manuel sintió que le flaqueaban las piernas. Clara le sostuvo el brazo, sonriendo entre lágrimas. Además, continuó el juez, ordeno la apertura de una investigación sobre la venta de la propiedad del señor Manuel. Si se confirma el fraude, los responsables enfrentarán cargos penales. Ricardo palideció. Su abogado intentó protestar, pero el juez dio un golpe de martillo. La sesión está concluida. Afuera del juzgado, don Manuel fue abrazado por tantas personas que perdió la cuenta. Javier lloraba de felicidad. Clara reía y lloraba al mismo tiempo. La maestra Silvia y los demás lo felicitaban. «Lo logramos, padre», dijo Javier. «Estás libre». «Lo logramos nosotros», lo corrigió don Manuel. No lo habría conseguido solo. Ricardo salió del juzgado sin mirar a nadie, con su abogado al lado tratando de calmarlo. Elena se acercó lentamente a don Manuel. «Padre, yo...» «¿Testificaste en contra de Ricardo?», preguntó don Manuel. «Testifiqué la verdad. Dije que él me convenció de vender la hacienda, que fui cobarde, que tú nunca diste motivos para que pensáramos que estabas senil». Elena se secó las lágrimas. «No sé si algún día me vas a perdonar, pero necesitaba hacer lo correcto al menos una vez». Don Manuel miró a su hija. Todavía dolía, todavía iba a doler por mucho tiempo, pero tal vez, algún día, pudiera haber perdón. «Un día a la vez», dijo él. «Ya veremos cómo van las cosas». Elena asintió con la cabeza y se alejó. Javier la siguió, los dos hablando en voz baja.
Don Manuel observó a sus dos hijos y pensó en Ricardo. Tal vez algún día él también pudiera cambiar. Pero no era responsabilidad de don Manuel arreglar a sus hijos. Ya no. El viaje de regreso a Valle Alegre fue alegre. En el auto del licenciado Méndez, Clara no dejaba de hablar de lo increíble que había sido ver la cara de Ricardo cuando el juez negó la solicitud. El licenciado Méndez reía, contando detalles jurídicos que solo él entendía. Cuando llegaron al hostal, Copito salió corriendo en cuanto don Manuel abrió el portón. El pato graznaba feliz, saltando para que lo cargara. Don Manuel lo tomó en brazos, sintiendo la suavidad familiar de las plumas. «Ya todo está bien», le susurró a Copito. «Vencimos». Esa noche Clara preparó una cena especial para celebrar. Invitó a algunos huéspedes a unirse a ellos. Fue una noche de historias, risas y esperanza. Pero en los días siguientes, don Manuel no podía dejar de pensar en la hacienda. El juez había ordenado una investigación. ¿Podría recuperar sus tierras? ¿Acaso quería recuperarlas? Habló de eso con Clara una mañana, mientras tomaban café en el patio trasero. «¿Qué sientes cuando piensas en la hacienda?», preguntó ella. «La extraño», admitió don Manuel. «Pero no sé si es a la tierra o a los recuerdos. Allá está toda mi historia. Pero aquí, en Valle Alegre, tengo un futuro. Te tengo a ti, a los niños, las charlas. Tengo un propósito nuevo». «¿Y si pudieras tener los dos?». «¿Cómo así?». Clara sonrió. «Si recuperas la finca, no tienes que vivir allí todo el tiempo. Puedes convertirla en algo nuevo. Una escuela de agricultura para niños, tal vez. O un santuario para animales. Algo que honre el pasado pero mire hacia el futuro». La idea se quedó en la cabeza de Manuel. Una escuela de agricultura. Un lugar donde los niños pudieran aprender de verdad sobre la tierra, sobre sembrar, sobre respetar la naturaleza. Sería como continuar lo que comenzó en las charlas, pero a mayor escala. 2 semanas después, Manuel recibió una llamada de un oficial de policía. La investigación había confirmado que la firma en los documentos de venta era falsa. Ricardo había usado a un falsificador para crear una firma convincente. La venta era nula. «¿Eso significa que la finca sigue siendo mía?», preguntó Manuel casi sin creerlo. «Significa. La mujer que la compró ya fue notificada. Ella va a recibir su dinero de vuelta y usted puede retomar la posesión de la propiedad cuando quiera». Manuel colgó el teléfono con las manos temblorosas. Lo había logrado. No solo venció la interdicción, sino que recuperó la finca. Era más de lo que esperaba, más de lo que creía posible, pero cuando fue para allá días después para ver la propiedad, sintió algo extraño. La casa estaba vacía, silenciosa. La tierra estaba allí, los árboles, el arroyo, pero no era hogar, ya no. El hogar era el hostal de las flores, era el patio donde Copito nadaba, era la cocina donde tomaba café con Clara, era la primaria del pueblo donde enseñaba a los niños. Volvió a Valle Alegre con una decisión tomada. Buscó al licenciado Méndez en su oficina. «Quiero hacer una donación», dijo Manuel. «¿Donación?». «De la finca. Quiero convertirla en una escuela de agricultura para niños, con alianzas con las escuelas de la región, con clases prácticas, con todo. Y quiero que sea administrada por un consejo comunitario, no por mí solo. Esto es demasiado generoso, don Manuel». «No es generosidad, es justicia. Esa tierra no debe ser de una sola persona, debe ser de todos los que quieran aprender de ella». El licenciado Méndez preparó toda la documentación. En 2 meses, el Centro de Cultivo Guadalupe García, nombrado en honor a la difunta esposa de Manuel, fue establecido oficialmente. La maestra Silvia aceptó ser la coordinadora pedagógica. Javier dejó su empleo en Monterrey para ser el administrador. Y Manuel sería el profesor principal. La inauguración fue un sábado soleado. Aparecieron más de 100 personas, niños, padres, maestros, hasta algunos políticos locales que vieron la oportunidad de verse bien en las fotos. Manuel se quedó parado en la terraza de la antigua casa, ahora convertida en salón de clases, mirando todo. Copito estaba en su regazo, tranquilo, solo observando. «Lo logramos, amigo»,
le dijo Manuel al pato. De alguna forma extraña lo logramos. Javier se acercó sonriendo. Mamá estaría orgullosa, papá. Creo que sí. Ella siempre quiso que este lugar fuera más que solo nuestro. Ahora lo es. El centro comenzó a funcionar al mes siguiente. 3 veces por semana, grupos de niños venían para clases prácticas. Aprendían a sembrar, a cuidar animales, a respetar los ciclos de la naturaleza. Manuel enseñaba lo que sabía y aprendía con las preguntas y observaciones de los niños. Clara visitaba cada semana, trayendo botanas para todos. Ella y Manuel habían desarrollado una amistad profunda, basada en respeto mutuo y afecto genuino. ¿Eres feliz aquí?, le preguntó un día en que estaban solos en la cocina. Lo soy, respondió Manuel. No de la forma que imaginé cuando era joven, pero es una felicidad real, honesta. ¿Y tus hijos? Javier está aquí, haciendo un trabajo increíble. Elena viene a visitar a veces, todavía tratando de arreglar las cosas. Va lento, pero va. Ricardo. Ricardo desapareció. Oí decir que se mudó a otra ciudad, con vergüenza de lo que hizo. ¿Lo extrañas? Echo de menos al hijo que creí que era, no al hombre en el que se convirtió. Pasaron los meses. La escuela creció. Más grupos, más alumnos, más alianzas. La historia de Manuel, el hombre que fue traicionado por sus hijos pero reconstruyó su vida, se extendió por la región. Los periódicos locales publicaron reportajes. Un pequeño canal de televisión vino a grabar. Pero para Manuel, lo más importante eran las pequeñas victorias diarias. Ver a un niño plantar un brote y volver semanas después para verlo crecer. Escuchar a un padre decir que su hija ahora quería ser agricultora. Recibir cartas de alumnos contando lo que habían aprendido. Fue en uno de esos días comunes, casi un año después de que todo comenzara, que algo extraordinario sucedió. Manuel estaba enseñando a un grupo de niños sobre aves acuáticas cuando Copito, que siempre se quedaba cerca durante las clases, comenzó a comportarse de forma extraña. El pato se puso muy inquieto, graznando fuerte, corriendo en círculos. Los niños se rieron, pensando que estaba jugando. Pero Manuel conocía demasiado a Copito. Algo estaba mal. «Niños, vamos a tomar un descanso», dijo. Apenas dijo eso, Copito corrió hacia el granero viejo que estaba en el fondo de la propiedad. Manuel lo siguió, intrigado. El pato se detuvo frente al granero y siguió graznando, golpeando la puerta con las alas. Manuel abrió la puerta y encontró algo que le hizo detener el corazón. Una niña de no más de 6 años estaba sentada en el suelo, abrazada a sus rodillas, temblando. Se había perdido del grupo escolar durante un paseo cercano y había entrado al granero asustada. «Oye, pequeña», dijo Manuel suavemente arrodillándose, «está todo bien, estás a salvo». La niña lo miró con ojos asustados llenos de lágrimas. «Me perdí». «Lo sé, pero ahora te encontramos. Ven, vamos a buscar a tu maestra». Manuel cargó a la niña en brazos y volvió a donde estaban los niños. Javier ya estaba allí, preocupado. Acababan de recibir una llamada de la escuela diciendo que una alumna había desaparecido durante un paseo. «Es ella», dijo Javier aliviado. «¿Cómo la encontraste?» «No fui yo», dijo Manuel mirando a Copito. «Fue él». La maestra de la niña llegó minutos después, desesperada. Cuando vio a la alumna sana y salva, lloró de alivio. La historia de cómo Copito encontró a la niña perdida se extendió rápidamente. El doctor Vega volvió para examinar a Copito una vez más. Quedó aún más fascinado. «Este pato tiene una inteligencia y capacidad sensorial muy por encima de lo normal», dijo. «Y la conexión con usted, don Manuel, le permite comprender situaciones complejas. Es extraordinario». Comenzaron a aparecer ofertas, personas que querían comprar a Copito, estudiarlo, llevarlo a laboratorios. Manuel rechazó todas. «No es un experimento», dijo Manuel firmemente. «Es mi amigo, y se va a quedar conmigo». La escuela siguió creciendo. Al final del primer año ya habían atendido a más de 200 niños. Los resultados eran visibles.
Niños que antes desperdiciaban comida, ahora entendían el trabajo detrás de cada alimento. Las familias comenzaron sus propios huertos caseros. La comunidad estaba cambiando. Fue durante la fiesta del primer aniversario de la escuela que Manuel tuvo una sorpresa. Estaba en la cocina ayudando a preparar pasteles cuando escuchó una voz conocida. «¿Papá?» Se dio la vuelta y vio a Ricardo parado en la puerta. Su hijo estaba diferente, más delgado, con ojeras, pero sus ojos tenían algo nuevo. Vergüenza, arrepentimiento real. «Ricardo», dijo Manuel sin saber ya qué decir. «Sé que no tengo derecho a estar aquí», dijo Ricardo rápidamente. «Pero necesitaba venir. Necesitaba pedirte disculpas en persona. No espero perdón. Solo necesitaba que supieras que sé que lo que hice fue imperdonable. Fui codicioso, egoísta, cruel. Te traicioné de todas las formas posibles». Manuel se quedó en silencio, observando a su hijo. Parecía sincero esta vez. Parecía quebrado, pero de una forma que quizás era necesaria para reconstruirse bien. «¿Por qué ahora?» «Porque lo perdí todo, papá. El empleo, la casa. Hasta mi esposa pidió el divorcio. Y cuando estaba en el fondo del pozo, me di cuenta de que lo único que realmente importaba era la familia que destruí». Ricardo García se limpió las lágrimas. «Vi las noticias sobre la escuela, sobre lo que construiste, y sentí tanta vergüenza. Vergüenza de cómo te traté cuando solo merecías respeto. ¿Y qué quieres de mí?» «Nada, absolutamente nada. Solo quería que supieras que lo siento mucho, de verdad, y que entiendo si nunca logras perdonarme». Manuel García respiró hondo. Parte de él quería mandar a Ricardo a la calle, decirle que era demasiado tarde, pero otra parte, la parte que era padre, antes que nada, veía a su hijo sufriendo y quería ayudarlo. «Hiciste cosas terribles, Ricardo, cosas que me lastimaron de maneras que tal vez nunca pueda sanar por completo. Lo sé. Pero sigues siendo mi hijo, y tal vez algún día podamos reconstruir algo. No será como antes. Nunca volverá a serlo. Pero puede ser algo nuevo». Ricardo sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. Manuel García se acercó despacio y puso la mano en el hombro de su hijo. «Va a tomar tiempo, y va a requerir mucho trabajo de tu parte. Pero no voy a rendirme contigo. Todavía». Javier García apareció en la puerta, vio la escena y lo entendió. Se acercó y abrazó a su hermano también. Los tres se quedaron ahí, abrazados, cada uno cargando sus propios dolores, pero tratando de encontrar un camino hacia adelante. En los meses siguientes, Ricardo comenzó a asistir a la escuela como voluntario. Hacía los trabajos más humildes, limpiando, cargando materiales, ayudando donde hiciera falta. No buscaba protagonismo, no esperaba elogios. Solo trabajaba, callado, tratando de alguna manera de compensar lo que había hecho. Elena García también se hizo más presente. Empezó a dar clases de matemáticas a los niños, aplicando números y cálculos a situaciones prácticas de la agricultura. La conexión con su padre se fue reconstruyendo lentamente, con cuidado. «Es extraño», dijo Elena García un día a Manuel García. «Pero creo que necesitábamos perderlo todo para valorar lo que realmente importa». «A veces así es», respondió Manuel García. «Las lecciones más grandes vienen de las caídas más grandes». La escuela entró a su segundo año aún más fuerte. Se establecieron alianzas con universidades. Estudiantes de agronomía venían a hacer prácticas. La metodología de enseñanza de Manuel García comenzó a ser estudiada y documentada. Clara Vargas, que se había vuelto prácticamente familia, pasó a vivir la mitad del tiempo en la finca y la otra mitad en el hostal. Ella y Manuel García desarrollaron una alianza tan fuerte que la gente empezó a preguntarse si no eran algo más que amigos. «Lo somos», decía siempre Manuel García. «Somos compañeros, y eso es más importante que cualquier etiqueta». Fue durante el segundo aniversario de la escuela que ocurrió algo que nadie esperaba. Los niños habían preparado una presentación sobre todo lo que habían aprendido. Padres, maestros y visitantes estaban sentados en el césped, mirando. Al final, Lupita,
la primera niña que había conocido a Copito, se levantó para hablar. Cuando conocí a don Manuel y a Copito, yo creía que los animales eran solo animalitos, dijo con la sabiduría de sus ahora 10 años. Pero aprendí que ellos sienten, entienden, cuidan, y aprendí que las personas pueden pasar por cosas muy malas y aún así elegir ser buenas. Don Manuel perdió su casa, fue traicionado por quienes amaba, pero no se volvió amargado. Él construyó algo hermoso aquí, y eso nos enseñó que siempre podemos volver a empezar. Manuel García tenía lágrimas en los ojos. A su lado Copito graznaba suavemente, como si estuviera de acuerdo con cada palabra. La presentación terminó con todos los niños cantando una canción que habían escrito sobre la tierra, sobre el cuidado, sobre la gratitud. Fue un momento tan hermoso que varias personas lloraron. Después, cuando todos ya se habían ido y solo quedaban Manuel García, Clara Vargas, Javier García, Elena García y Ricardo García, se sentaron en la terraza de la casa. «Construiste algo increíble, papá», dijo Javier García. «Lo construimos nosotros», corrigió Manuel García. «Cada persona que ayudó, que creyó, que contribuyó. Esto no es mío, es nuestro». Ricardo, que había estado callado hasta entonces, habló. «Padre, todavía tengo mucho que compensar y quiero hacerlo bien. Estaba pensando, podemos expandir la escuela, construir alojamientos para recibir niños de otras ciudades, hacer programas de vacaciones. ¿De dónde saldría el dinero? Tengo algunas ideas, proyectos que podemos presentar a empresas, convocatorias públicas, y aprendí mucho sobre gestión en mi antiguo empleo, antes de perderme en la codicia. Puedo usar eso para el bien ahora». Manuel miró a su hijo. Todavía no confiaba plenamente, tal vez nunca volvería a confiar como antes, pero veía un esfuerzo genuino, veía un cambio real. «Vamos a intentarlo», dijo. En los años siguientes, la escuela siguió creciendo. Ricardo logró aprobar varios proyectos, trayendo recursos para la expansión. Se construyeron alojamientos, una cocina comunitaria, más aulas. La capacidad de atención se triplicó. Manuel continuó como maestro principal, pero ahora tenía un equipo. Exalumnos que crecieron y volvieron para enseñar, profesionales del área que se enamoraron del proyecto, voluntarios dedicados. Clara se convirtió oficialmente en la directora administrativa, aportando toda su experiencia de administrar el hostal. El hostal, por cierto, seguía funcionando, ahora administrado por una ex-huésped a quien Clara capacitó. Copito envejeció junto con Manuel. El pato, ahora con más de 5 años, seguía siendo activo y listo, pero había desarrollado algo casi místico. Su capacidad para sentir problemas, para alertar de peligros, para encontrar personas, solo aumentó. Se volvió casi una leyenda local. «Creo que Copito no es un pato común», dijo el doctor Vega un día, observando al animal interactuar con los niños. «Tiene algo especial, y su conexión con usted, don Manuel, lo amplifica». Guadalupe solía decir que algunos seres vienen a nuestra vida por un propósito, dijo Manuel. Tal vez Copito sea uno de esos seres. En un día especial, 5 años después de haber despertado con aquella nota cruel que lo cambió todo, Manuel estaba en el patio de la granja enseñando a un grupo de niños sobre compostaje. Copito estaba a su lado, como siempre. Fue entonces cuando el pato hizo algo que nunca había hecho antes. Salió caminando despacio hasta el jardín de flores que habían plantado en honor a Guadalupe. Empezó a escarbar la tierra con cuidado, como si buscara algo. «¿Qué está haciendo?», preguntó un niño. Manuel se acercó curioso. Copito siguió escarbando hasta que algo brilló en la tierra. El pato lo tomó delicadamente con el pico y lo trajo hasta Manuel. Era un anillo de compromiso, el anillo de Guadalupe, que Manuel creía perdido hacía años, desde antes de que ella partiera. Lo había buscado por todas partes, registrado toda la casa, pero nunca lo encontró. Y ahora, Copito lo había encontrado, enterrado en el jardín que ella tanto amaba. Manuel tomó el anillo con manos temblorosas. Estaba un poco oxidado, pero era él,
Tenía incluso la inscripción interna que conocía de memoria. Para siempre juntos. ¿Cómo supiste?, susurró Manuel a Copito. El pato solo graznó suavemente, apoyando la cabeza en la mano de Manuel. Los niños habían dejado de trabajar y observaban en silencio, sintiendo que algo importante estaba sucediendo. Manuel limpió el anillo despacio. Clara, que había visto todo desde la cocina, se acercó. «Es de ella», dijo Manuel con la voz quebrada. «Estuvo guardado todo este tiempo», dijo Clara con suavidad, esperando el momento adecuado para volver. Manuel guardó el anillo en el bolsillo, cerca del corazón, miró a su alrededor, a la granja convertida en escuela, a los niños aprendiendo, a sus hijos trabajando juntos, a Clara a su lado, a Copito a sus pies. Había perdido tanto: la tierra, la confianza, la inocencia sobre quiénes eran sus hijos, pero también había ganado propósito, comunidad, una familia elegida más allá de la familia de sangre, y había aprendido que el amor verdadero viene de las decisiones que tomamos todos los días, no de obligaciones de ADN. «Don Manuel», llamó Lupita, «¿nos va a contar la historia del anillo?» Manuel sonrió. «Claro que sí. Es una historia sobre un amor que perdura incluso cuando la persona se va, sobre cómo las cosas importantes siempre encuentran su camino de regreso, si tenemos paciencia para esperar». Y allí, rodeado de niños curiosos, con Copito en el regazo y Clara a su lado, Manuel contó la historia de Guadalupe, de cómo se conocieron, de cómo construyeron una vida juntos, de cómo ella siempre amaba este lugar tanto como él. Los niños escucharon atentos, y cuando terminó, uno de ellos preguntó: «¿Y ahora es feliz, don Manuel?». Pensó por un momento, mirando a su alrededor, en todo lo que había construido de las cenizas de la traición, en todo lo que había encontrado después de perderlo todo. «Lo soy», respondió, «de una manera que nunca imaginé posible. ¿Y sabe lo que aprendí? La felicidad no viene de tener todo bien, viene de encontrarle sentido incluso cuando todo sale mal». El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Copito estaba quieto en el regazo de Manuel, solo observando todo con sus ojos sabios. Y en ese momento, 5 años después de haber sido abandonado, con apenas un pato en medio de la nada, Manuel García finalmente sintió que estaba en casa. No en la casa de madera donde nació, sino en la casa que construyó con esperanza, trabajo y amor, la casa que ningún hijo podría quitarle, porque no estaba hecha de paredes, sino de propósito. Y fue así, rodeado de quienes eligió amar y de quienes eligieron amarlo de vuelta, que Manuel entendió la lección que le llevó 77 años aprender. La familia no es quien comparte tu sangre, sino quien comparte tu camino. Fin de la historia. ¿Y tú? ¿Qué te pareció el viaje de don Manuel? ¿Lograste emocionarte con su transformación? Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué parte de la historia te tocó más el corazón. No olvides dejar tu like y, sobre todo, suscribirte al canal para no perderte otras historias que te van a emocionar e inspirar.